Hola, Dios te bendiga. Te doy la bienvenida al devocional del día de hoy. Quiero compartir contigo una palabra que está en Mateo capítulo 4, verso 23. Y recorrió Jesús toda Galilea. Mire, número 1, enseñando en la sinagoga de ellos. Número 2, predicando el evangelio del reino. Y número 3, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Hoy quiero compartir contigo 3 puntos importantes a la hora de transmitir el evangelio. Y creo que voy a transmitir esto porque veo muchas veces un desequilibrio dentro de los caminos del Señor para muchos obreros laicos, que otros se inclinan mucho por la teología, otros mucho por la espiritualidad. Pero tomemos el ejemplo de Jesús. La Biblia dice que Jesús duró preparándose toda su infancia, toda su juventud, incluso todo el tiempo en que Él estuvo oculto preparándose, que no había salido a la palestra del público para predicar, estuvo preparándose, pero no solamente teológicamente, sino que también andaba en ayuno y en oración. Y muestra de eso fue que antes de empezar su ministerio, Jesús se apartó 40 días en ayuno y en oración. Para que usted pueda ser efectivo en el evangelio, en la palabra de salvación, en lo que usted va a hacer en el Señor. Esto es para los obreros, para las personas que quieren transmitir el evangelio, los que quieren servir a Dios. Usted tiene que tener un equilibrio de ayuno, oración y estudiar la palabra. Cuando solamente es palabra y no hay presencia, será solamente conocimiento lo que estarás transmitiendo. Y cuando eres solamente presencia y no hay palabra, entonces será solamente emociones los que estarás transmitiendo, porque una cosa sin la otra no funcionan correctamente. Tiene que haber un equilibrio. Le pongo un ejemplo. Cuando empecé en el Instituto Bíblico a la edad de 17 años, entré en una materia que me fascinaba y era la homilética. ¿Qué es la homilética? La homilética es el arte de la predicación. En el examen final teníamos que poner en práctica todo lo que habíamos aprendido, lo que era la llave de la interpretación, la oración interrogativa, la oración transitoria, la introducción, darle el matiz con una anécdota. Empecé a hacer mi mensaje porque iba a ser calificado y eso tenía que ser presentado en un culto donde iba a estar yo. Me iban a llevar a una iglesia de la localidad para calificarme. Y yo me preparé. Utilicé todo lo que había aprendido, pero nunca me aparté de la oración porque yo tenía ese concepto. Yo predicaba desde mucho antes, desde los 12 años, y para mí estar en un altar representa consagración y representa entrega. Cuando yo voy ese día a predicar, era un domingo en la mañana, nunca se me olvida. Entro a un templo. Era un templo para capacidad de 300 personas, pero solamente habían como alrededor de 40 personas. Estaba el profesor, tuvieron las alabanzas, se sentía un ambiente tenso. Subo al púlpito y cuando estoy en el púlpito empiezo a hacer todo, a desglosar la palabra, pero me empecé a incomodar porque estaba viendo que me estaba calificando, veía la libreta abierta y veía que el profesor me estaba calificando. En el momento el Espíritu Santo me dice, déjate llevar, déjate usar porque aquí hay una necesidad. Y yo dije, Señor, tengo que tener el control porque tengo que enfocarme en el púlpito, tengo que estar, no puedo cerrar los ojos. Y yo tengo una peculiaridad, cuando voy a dar una palabra y Dios me va a revelar algo, yo cierro los ojos. En el momento dejé fluir el Espíritu Santo y Dios me empezó a revelar cosas que estaban pasando en ese momento. El pastor de ese lugar, que era el mismo mi profesor, lo habían puesto en ese templo y estaban dándose unas anomalías, había mucho conflicto y Dios empezó a dar palabra, y en el momento en que Dios empezó a dar palabra pude entender y comprender que había una necesidad. Cuando abro mis ojos veo al profesor quebrantado en el suelo llorando, veo la gente quebrantada y empiezo a ver que el Espíritu Santo empezó a trabajar. De ser calificado empecé a ser una persona aprobada por Dios y empecé yo a dar calificación de lo que Dios quería hacer en ese lugar. Cuando tú te dejas usar por Dios y portas una palabra de revelación, cuando predicas con revelación, vas a ser efectivo en todo lo que hagas. Mire, Jesús dice que hacía 3 cosas: enseñaba, predicaba y usaba el poder de Dios.
Donde Jesús enseñaba, donde había gente que tenía mucho conocimiento contra los fariseos, los seduceos, estas personas que utilizaban la ley a su acomodo. Donde Jesús predicaba, donde había gente que no tenía mucho conocimiento, sino que estaban con necesidad, Él ahí utilizaba la predicación. Donde Jesús sanaba, donde había gente que no iba a poder recibir el evangelio. ¿Por qué? Porque estaban pasando una opresión, estaban enfermos y no estaban en sus 5 sentidos. Uno como ministro de Dios debe saber en qué momento fluir y cómo fluir. Cuando tú vas solamente con el conocimiento de la teología y no te dejas utilizar por Dios, o cuando vas solamente con la oración, el ayuno y la emoción solamente y no llevas palabra, no vas a fluir. El hombre y la mujer de Dios debe saber en qué entorno fluir, cómo fluir, en qué momento usar el recurso que se necesita para ese lugar. Mi consejo para ustedes es: no utilicen mucho conocimiento, utilicen la revelación. Acuérdese algo, la homilética, lo que te enseña el Instituto Bíblico es las herramientas para que puedas usar lo que está en la palabra. Le pongo un ejemplo. Tener una olla carísima, tener una estufa carísima, tener una cuchara fina, tener los implementos de cocina último modelo, no te garantiza a ti que la comida va a ser rica. Lo que te garantiza a ti de que la comida va a ser buena, de que la comida va a ser sabrosa, es el sazón que tú tengas. Eso mismo es lo que te garantiza a ti de que el mensaje de fe sea efectivo. Es tu vida de integridad, tu comunión con Dios y la revelación y la palabra que portes del cielo, porque no es lo mismo predicar conocimiento que predicar bajo la revelación del Espíritu Santo de Dios, profundizar y ver a dónde Dios te quiere llevar, a la necesidad de ese pueblo. La mejor homilética es la que se predica bajo la revelación del Espíritu Santo de Dios. Mire, yo comprendí ese día de que la oración, el ayuno y la palabra van de la mano para poder ser efectivos en lo que es transmitir el evangelio de salvación. Te dejo con esta enseñanza, esta palabra, y medita en esto. No seas solamente en una sola área. No te enfoques solamente en lectura de la Biblia y no ores. Y no te enfoques solamente en orar y ayunar y no leer. Tienes que tener un equilibrio. Si tú quieres ser exitoso para Dios ministerialmente, debes tener un equilibrio en estos 3 aspectos. Es bueno prepararse. Jesús lo hizo y es necesario. No he dicho que no, solamente que todo tiene que ser equilibrado. Te dejo con el devocional de hoy. Si fue de bendición, te invito a que lo compartas con tus familiares y amigos. No olvides suscribirte y de regalarnos un like. Que Dios te bendiga.